El transporte suburbano. Sí. El mismo que proviene de municipios conurbados al Estado de México. Son utilizados diariamente, transportando una gran cantidad de usuarios a distintos puntos. Se sabe que el transporte es operado por las concesiones otorgadas por el Estado de México. Pero su servicio es muy malo. A veces están llenos de inseguridad. Sus unidades son malas, y son de alto riesgo. Pero, ¿por qué es tan malo el transporte público suburbano? Eran los 50s. En el Valle de México apenas si se empezaban a asomar los sistemas de transporte concesionados. En el centro de la capital, una de las primeras líneas camioneras fue sobre Paseo de la Reforma. A partir de ahí el transporte público crecía. Fueron miles las concesiones otorgadas a varios transportistas. Y con la llegada del metro en 1969, se construían los paraderos de autobuses. La línea 1 contó de inicio con 2 paraderos importantes. El paradero oriente sería Zaragoza. En la terminal Zaragoza saldrían autobuses hacia los recién poblados municipios de Nezahualcóyotl y Chalco. Pero para aquellos años no se veía tan creciente el transporte público a las afueras de la ciudad. En los 80s, se creaba Ruta 100. Un organismo público descentralizado propiedad del Departamento del Distrito Federal, que prestaba servicio de transporte público con rutas de autobuses. Cuando el Departamento del Distrito Federal expropia las rutas permisionarias, Ruta 100 contaba con rutas dentro de la ciudad. Sin embargo, se fueron agregando rutas que llegaban a puntos más lejanos. El Estado de México. Las más sobresalientes, serían las que llegaban a Chalco, a Ecatepec, por la autopista México-Pachuca, a Ciudad Satélite y Los Cuartos en Naucalpan, a Tlalnepantla Centro. Las rutas fueron expandiéndose con el paso del tiempo. En 1985, tras el terremoto de 7.9 grados, la población que residía en la capital, se muda a las zonas conurbadas del estado. Nesa, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla serían las de mayor crecimiento demográfico. A partir de la quiebra de Ruta 100, el caos volvería a la ciudad. Se crearía una crisis enorme de transporte. Los problemas al Estado de México se agravaron. Pero se crearían diversas concesiones de autobuses que circularían hasta los límites estatales. Paraderos como Cuatro Caminos, El Rosario, Politécnico, Indios Verdes, Martín Carrera, Pantitlán, Zaragoza y Santa Marta recibían a los autobuses suburbanos. Tras la construcción de la línea B, se desahogaría la parte nororiente de la ciudad. Pero no sería suficiente ante el gran crecimiento de la población. Pero el transporte aún tenía problemas. Tras la creación de la jefatura de gobierno, el transporte suburbano tuvo problemas. Debido a esto, los camiones que provenían del estado no podían traspasar fácilmente el límite estatal, así como los autobuses provenientes de la capital. Es por eso que en 1998, se crea un acuerdo por el cual los gobiernos del Estado de México y el Distrito Federal permiten el paso de las diferentes rutas de cada entidad, por lo que se crea la placa metropolitana. Esto trata de acabar con el problema de la invasión de rutas y que el pasajero pueda tomar solo un transporte, en vez de tener que transbordar en la frontera entre ambas entidades. Pero a partir de ese momento, los transportes podrían circular sin ningún problema. Los paraderos. Incluso estaciones diversas del metro como Tacuba, Ferrería, Aeropuerto, o Potrero, recibían los autobuses que venían de los estados de México cercanos a la ciudad. El transporte estaba conformado de la siguiente manera. La población de los municipios de Toluca, Huixquilucan, Lerma, Xonacatlán, Naucalpan, Tlalnepantla,
Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Tepochotlán, llegaban al paradero Cuatro Caminos, Observatorio y algunos a Chapultepec. La población de Tlalnepantla, Cuautitlán, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Coyotepec y Cuautitlán Izcalli, llegan al Metro El Rosario, y a Politécnico. Los municipios de Coacalco, Ecatepec, Tultepec, Texcoco, Tecámac, Ojo de Agua y Jaltocan, arriban a Indios Verdes y Martín Carrera. A Pantitlán, Zaragoza, Aeropuerto y San Lázaro llegan autobuses de municipios de Chimalhuacán, Netzahualcólotl, Ecatepec y Chalco. Y para la zona de Santa Marta y La Paz, autobuses que van hacia Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Texcoco y Chicoloapan. De estos municipios, los 5 más poblados e importantes son Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco y Netzahualcoyotl. En estos municipios, el transporte debe de ser más fluido. Por eso, los autobuses son más utilizables. Pero en la mayoría de estos, están en mal estado, o es precisamente en estos municipios donde abunda más la inseguridad. El transporte es un caos. Vialidades como el Periférico Norte, la Vía Morelos o la Autopista Federal México-Puebla, tienden a ser invadidas de este tipo de autobuses. El problema se agrava en horas pico. Generalmente la población del Estado de México utiliza estos medios para dirigirse a sus lugares de trabajo o escuelas. Es por eso que algunos paraderos como Indios Verdes o Cuatro Caminos son sobresaturados hoy en día. Pero la culpa no es de la población, sino del organismo que opera el transporte público en el Estado de México. La actual Secretaría de Movilidad del Estado de México es quien ha otorgado las concesiones de autobuses a varios transportistas de la zona conurbada. Algunas de las empresas de transporte más importantes en la entidad son Autobuses Peralvillo Tlalnepantla, Autobuses México Coyotepec y anexas, Línea México Tacuba Huixquilucan y anexas, Transportes Águilas de Naucalpan, Enlaces Interestatales del Estado de México Ruta 76, Autobuses México Azcapotzalco y Tlalnepantla, TMZT Zumpango, Autobuses México Melchor Campo Sociedad Anónima, Rápidos de Tlalnepantla, Autobuses México Tlalnepantla, Autobuses Guadalupanos Sociedad Anónima, Autobuses del Valle de México Sociedad Anónima de CB, Autobuses Santa María hasta Huacán, Autobuses del Noroeste y anexas Sociedad Anónima de CB. Hay miles de rutas de transporte. Y todas y cada una de ellas tienen el mismo problema. Veamos. El primer problema. Todas las empresas que ofrecen el servicio son concesionarias o permisionarias. Es decir, que la entidad no cuenta con una empresa centralizada que ofrezca el servicio, de allí la carestía del mismo. Digamos que el servicio del transporte público no es tan público, sino que se rige por las leyes del mercado. Es un negocio más, no un servicio que busque satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios. No es administrado por el Estado, ni ofrece precios subsidiados, tampoco existe seguridad social para los trabajadores del transporte, y hay una falta total de prestaciones para ellos. Número 2. La violencia a bordo del transporte. El maltrato por parte de los conductores hacia los pasajeros, no solo verbal, sino también a la hora de conducir, y por supuesto el maltrato en general a los demás automovilistas. Esto es en parte responsabilidad de las empresas concesionarias, que no regulan a su personal a cargo de las unidades, no ofrecen capacitación ni estándares de buena operación. Además es preciso señalar que la entidad mexiquense ha sido señalada con el mayor índice de feminicidios y de acoso sexual hacia mujeres en el transporte. 3. Los asaltos a mano armada a bordo de las unidades. Es muy frecuente y cada vez deja mayores pérdidas, materiales y humanas. La seguridad a bordo de las unidades es responsabilidad del gobierno de Erubiel Ávila, el mismo que solo ha podido cubrir el 1% del total del transporte, con cámaras de seguridad y botones de pánico.
Según datos de la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense, las rutas más peligrosas del Estado de México se ubican en vialidades como Periférico Norte, Gustavo Vaz, Texcoco, Vía López Portillo, Avenida Central, 1 de Mayo, Adolfo López Mateos y Vía Morelos. En los municipios de Ecatepec, Nesa, Tlalnepantla, Atizapán y Naucalpan, además de los municipios Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán y Coacalco. El 4. Los accidentes o imprudencias cometidos por los transportistas cobran muchas vidas al año, sin dejar de lado que en algunos de estos accidentes no se indemniza a los afectados. Esto porque algunas unidades no cuentan con seguro de pasajeros. Número 5. El parque vehicular es muy alto, excede la demanda. Lo que provoca caos vial en las horas pico. Existen en circulación 161.980 unidades del servicio público de pasajeros. Lo que a su vez ocasiona la difícil regulación por parte de Secretaría. 6. Mala planeación en las rutas de transporte público. 63% de los mexiquenses ocupa de 2 a 4 transportes en sus recorridos, mientras que 31% emplea 5 o más. La entidad mexiquense deja de generar cada día 30 millones de pesos, debido a 1.5 millones de horas hombre desperdiciadas en traslados al Distrito Federal. Un usuario con un recorrido normal, casa-trabajo-casa, puede tardar en el tráfico aproximadamente 4 horas de su día. Y el número 7. Altos costos en las tarifas. 8 pesos por los primeros 5 kilómetros. 20 centavos por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial. Es decir que un habitante de Zumpango gasta entre 70 y 80 pesos al día para movilizarse hasta los paraderos más cercanos del metro, como Cuatro Caminos o El Rosario. Un estudiante, de nivel superior, que vive en esta entidad y que se traslada a otro punto de la misma, para asistir a sus clases, gasta en promedio de 30 a 40 pesos diarios. Todo esto agrava el problema dentro del transporte del Estado de México. Y eso que solamente estamos hablando de la zona metropolitana. Ni siquiera estamos hablando de Toluca. Que, vaya que es un caso diferente. No solo es un problema de movilidad o seguridad, sino que trae consigo problemas ambientales, problemas de salud, de estrés entre los propios usuarios, de empleo informal respecto a los choferes, en general problemas viales, que cada vez obligan a los usuarios a optar por usar el transporte particular, agravando más los ya mencionados problemas vehiculares y viales. Pero el gobierno mexiquense quiere tapar el sol con un solo dedo. Quiere, de alguna forma, buscar alternativas de transporte para agilizar el problema. El Mexibus, el Mexicable, el circuito exterior mexiquense, y el viaducto elevado bicentenario, son las alternativas que este ofrece. No se incluye tren suburbano y tren interurbano, ya que son proyectos de gobierno federal. Pero aún así, con eso no se ha podido lograr que exista este tipo de problemas. El transporte público mexiquense está en problemas. No en crisis, sino en problemas. ¿Y quién tiene que pagar todo esto? Los habitantes de los municipios conurbados. Teniendo que pagar servicio de camiones caros, inseguros, inestables y sobre todo con unidades en su mayoría en mal estado. ¿Puede haber solución en el transporte mexiquense? Sí. Pero eso es iniciativa del gobierno. Según, la prioridad es invertir más en transporte. ¿Pero hasta cuándo? ¿Te gustó el video? Entonces puedes ver más contenido como este en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y comparte. Dale like y suscríbete.